Por este camino, que antiguamente era de terracería, los hidrocálidos en el pasado dejaron una honda huella. Ello en busca de una sana diversión, llamado el balneario de la cantera. Al reconocer el valor histórico de este episodio, el equipo de Indicios decidió ir en busca de este mágico lugar de esparcimiento. Con ayuda del señor Jorge Morfín, encontramos no solo los indicios de aquel legendario balneario, sino además la estructura de toda una hacienda que fue importante en el pasado. Con la seguridad de encontrar a la persona correcta, acudimos con el señor Jorge Morfín, un hombre apasionado por la historia, en especial por la de su entorno familiar. Aunque ya era un poco tarde, don Jorge nos atendió con mucha amabilidad y pasión. Estamos aquí porque sabemos de la historia de la cantera, lo que fue este extraordinario balneario que tanto reflejó para la historia de Aguascalientes, y sobre todo porque su familia ha conservado esos vestigios tan importantes que son el balneario. Durante más de 100 años. 100 años. Más de 100 años. 100 años. Don Jorge, primero estoy viendo estas fotografías. Esta es todavía la entrada original. Esa es la entrada original de lo que era el camino a la cantera. Tratamos de conservar la mayoría de los árboles. Bueno, de hecho, toda la entrada se conservaron todos los árboles, y al fondo se alcanza a ver lo que es un área verde, que también fueron los árboles que se pusieron hace muchísimos años, alrededor de 1957, 58, de esa época son esos árboles, para tener sombra en frente de lo que era el balneario. El balneario. Ahí que para que llegaban los coches y ahí se estacionaban. Los coches, los camiones azules. Los camiones azules. Había una camionetita que hacía el recorrido los sábados y los domingos, que salía de la calle Madero exclusivamente para hacer el recorrido hasta acá. ¿Cuántos recuerdos nos trae la cantera? Muchísimos, muchísimos. Aquí algunas de las personas que radican en Aguascalientes, que nos han comprado aquí en el desarrollo, vienen y recuerdan cómo fue la primera vez que los aventaron para que se enseñaran a nadar. A otros que platicaban que sus papás los traían cuando eran chicos. O sea, hay muchas historias alrededor del balneario, y de lo que era la hacienda, pues mucho más. ¿Existen algunos vestigios de ese gran balneario? Todavía quedan algunos restos de lo que fue el balneario. Y nos llevaría ya. Claro que sí. Ese pedazo de historia. Claro que sí, encantado de la vida. Vamos, don Jorge. Al recorrer el sendero en busca de los ya históricos vestigios, al ver la arboleda que data de aquellos años, la emoción comenzó a presentarse, sobre todo cuando nuestro anfitrión demostró sus amplios conocimientos en el tema. Esta avenida aquí tiene el nombre de lo que era el nombre original de la hacienda. La hacienda se llamaba San Nicolás de la Cantera de Chapultepec. Yo me he encontrado, don Jorge, en el archivo histórico, porque mi tesis la hice sobre la fiesta de toros. Aquí también hubo toros bravos. Sí, y me encontré carteles, manuscritos, pero carteles con la cantera, la ganadería de la cantera. Sí. Y era originalmente el camino de terracería, que fue después arreglado en tiempo de Rodolfo Landeros, y se hizo la carretera. La carretera era solamente de 2 carriles. Los árboles quedaban afuera de lo que era el pavimento de la carretera. Estos árboles se han conservado intactos. Así. De este lado yo me acuerdo las vacas de un lado, del otro. Acá de este lado teníamos las vacas y de este lado sembrábamos, todo se sembraba de alfalfa. ¿Cuántos recuerdos para usted? Acá era otra historia. ¿Te acuerdas que aquí entraba el camión y daba vuelta y ya dejaba a la gente aquí donde era la entrada? Aquí esta era la entrada original a lo que era la cantera. Y aquí, en toda esta parte de aquí, en Semana Santa, no cabía un solo coche, ya no cabía ni uno más. Era el día de campo obligado, vamos a decir, por todos. Entonces la cantera fue el balneario de referencia mucho antes que el Ojo Caliente Nuevo, que le llamaban. Así es. Don Jorge, pues ahora estamos en la entrada original de la cantera. Así es. Como puedes ver, todavía podemos conservar lo que era la oficina original. Aquí mi abuelo se sentaba
a ver cuánta gente entraba. Aquí de este lado quedaba la taquilla, ahí se vendían los boletos, aquí había una persona recogiéndolos y mi abuelo aquí sentado. Y aquí la gente llegaba y empezaba a caminar por aquí. En esta parte que ya está aquí limpia, no sé si recuerdas que aquí en su tiempo estuvieron los vestidores y las regaderas, tanto de hombres como de mujeres hacia allá hasta el fondo. Obviamente no hemos podido terminar de arreglar aquí esto, pero todavía tratamos de cuidar y de conservar lo que son las mesas. Sí, estas mesas son originales. Estas mesas son las originales. Aquí, la mitad de Aguascalientes comía en estas mesas. Llegó a comer aquí en estas mesas. Y estos árboles están desde esa época, Don Jorge, estamos en un lugar que es una referencia para muchas generaciones de Aguascalientes. Sí, te puedo decir que cuando se reabrió en 1960, en aquel entonces había un refresco que ya no está en el mercado, que se llama Squeeze. Sí. Y el Squeeze era el promotor de aquí de la cantera. Luego tuvimos que crecer y se hizo esa parte de ahí donde también se hicieron las mesas. La alberca ya la tenemos totalmente abandonada porque se partió, la dejamos de hacerle el agua y se partió. Ahí había una rama que daba hacia la alberca y la gente se aventaba de esa rama a la alberca. La rama, sí, servía de trampolín. Así es, porque el trampolín quedaba aquí, de hecho todavía por ahí se ve, el trampolín quedaba ahí, pero la gente le gustaba subirse a la rama esa y aventarse a la alberca. Don Jorge precisa datos que ubican una primera etapa del balneario entre los años de 1930 y 1955, cuando el lugar estaba totalmente alejado de la entonces pequeña ciudad. En 1960 mi abuelo lo arregló y lo hizo totalmente nuevo para su época y duró abierto hasta el año de 1990, o sea, duramos 30 años con el negocio abierto. Y esa fue la época de mayor Esa fue la época de oro de aquí. Allá al fondo teníamos unas canchas de básquet, más mesas, y aquí en Semana Santa llegamos a meter casi 8,000 gentes. Todo Aguascalientes. Todo Aguascalientes, 8,000 gentes aquí, y era un hormiguero, y luego se tuvo que hacer la otra alberca que queda al fondo. Aquella alberca siempre tenía el agua más fría, porque el venero estaba aquí en el centro de la alberca. El agua brotaba. Y brotaba a 32 grados, 32, 33 grados era la temperatura que tenía. No, pues llegaba. Haciendo alusión al nombre de Aguascalientes, por supuesto. Estos eran los pasillos para llegar a la alberca. Era la alberca. Y aquí eran las mesas para comer, más mesas para comer, más mesas para comer, y las canchas, y todo esto estaba lleno de mesas de todo. ¿Y de gente? Y obviamente que sí, bueno. En ese momento había muchísima gente. En espera de ser reutilizado, actualmente la mayor parte de lo que un día fue este mágico lugar de esparcimiento permanece aislado, justo a un costado de un funcional club deportivo. La puesta del sol a cada instante se acercaba, sin embargo decidimos seguir con el recorrido, ello con la esperanza de alcanzar a ver de más cerca los históricos vestigios de aquellas albercas antes de que el sol se ocultara. Al escuchar los relatos de don Jorge Morfín, inmediatamente se percibe una fuerte pasión por la historia. Además, al remodelar el lugar de esparcimiento, mantiene en la memoria colectiva el importante legado de sus antepasados. Para mí esto forma parte de mi vida. Me trae gratos recuerdos porque es un lugar que tenemos muchos años con él. Fue un negocio que puso mi abuelito, don Antonio Morfín, que por cierto, toda esa área era la casa donde vivía mi abuelo. ¿Él vivía prácticamente en el balneario? Él vivía aquí en el balneario. De hecho, mi padre se hizo cargo de otra parte del rancho y mi abuelo se quedó con esto. Aquí don Antonio Morfín se hizo cargo de todo esto. Y en esa mesita salíamos a desayunar con él. Fíjese nomás. Sí. Hay muchas cosas que todavía tratamos de conservar. Esas banquetas las mandó poner él. Estos árboles que ves, todos los árboles los mandó poner él. Otro vestigio que refleja aquella historia es una bien construida acequia,
por medio de la cual se trasladó el agua a la alberca cuando el venero original bajó de nivel. El líquido brotaba muy cerca de la casa de don Antonio Morfín. Me gustaría caminar, si me permite, don Jorge, un poquito para acá, para brincar estos memorias, estos pedazos de historia. Sí, una claro. Puerta. Sí, esa era la puerta para llegar a la casa y aquí estaba tapado. Imagínate, cuando estábamos abiertos al público, pues esto tenía que tener cierta privacidad. Sí, porque si no se metían aquí. Al arribar a la vieja mesa, la nostalgia de nuestro anfitrión se reflejó en su rostro. Sin embargo, llegaron también los inolvidables recuerdos tanto de su infancia como de la historia de la hacienda. La cantera como hacienda tiene datos desde 1756 aproximadamente, cuando era propiedad de don Diego de Quijas y Escalante, que fue el primer inquisidor aquí en la región, y él era el dueño. La iglesia era la dueña de esos terrenos. Con la historia de la cantera viene aparejada la historia del templo de Señor San José y un hospital que había al lado, ahora es una escuela. Sí, una escuela. Así es, eso lo hizo don Diego de Quijas y Escalante. O sea que de aquí, de la hacienda de la cantera, salió la construcción del templo de San José. Así es, y lo del hospital. Es una hacienda muy chica con relación a las que hubo siempre alrededor de aquí y en el estado de Aguascalientes. Era la más chica, pero era la más productiva. Tan es así que todo lo que se generaba aquí servía para mantener el hospital y hacer algunas obras de caridad que hacía este hombre, que también aparte yo creo que debe haber sido algo especial, pues era el inquisidor. La hacienda se componía originalmente de 14,000 hectáreas y luego se fue vendiendo y finalmente la última parte ya quedó convertida en 8,000 y cachito de hectáreas. Así que fue lo que compró mi bisabuelo. Tenía los manantiales, aquí llegó a salir el agua por su propio pie, dando 8 pulgadas, que con esa agua, en tiempo de don Diego de Quijas y Escalante, se hizo una sequía y finalmente un acueducto para mover un molino de trigo. Ya tendremos la oportunidad de verlo, que está partido en dos, una parte que está hecha de piedra y otra parte que está hecha de adobe. La parte de piedra desde 1756-58, porque se producía trigo tanto aquí como en la región, y de ahí se molía y se llevaba la harina de trigo a la ciudad de Aguascalientes. Y ojalá y podamos ir a ver esa parte, claro, y también tener una referencia con lo que hoy es la Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños, ahí te voy a contar así rápidamente, por ahí en alguna ocasión uno de los dueños, porque nosotros fuimos los números 17, desde que hay registros, nosotros somos los números 17. Los dueños. Dueños número 17 de la hacienda. Pero uno de los dueños cometió por ahí un pequeño detallito y lo maldijeron. Y le dijeron que iba a llegar el día que la gente iba a preguntar dónde era la cantera. Y la cantera no es ni aquí ni donde vamos a ir. La cantera original era la Ciudad de los Niños. O sea, ahí era la casa grande. Ahí era la casa grande de la hacienda. Y afortunadamente pasaron algunos años y cuando se presentó la oportunidad de que el padre Toño se quedara con esa parte de la hacienda, fue una bendición tanto para él como para nosotros. Se le dio la oportunidad de que se quedara con eso. ¿Estará de acuerdo conmigo, don Jorge, que la cantera, el balneario, ¿sí? El balneario de la cantera representa un vestigio que no se debe de olvidar? Es un vestigio de encuentro social, esparcimiento, ¿por qué no decirlo? Emblema de Aguascalientes en sus aguas termales. Había dos balnearios que eran famosos aquí, uno que era el balneario de Ojo Caliente, y sin embargo el de la cantera, que era el otro balneario, se convirtió en el más asiduo. O sea, fue un cambio radical y venir a la cantera era como un paseo obligado dominical. Eso era un paseo obligado dominical. Así era, esa forma. Incluso hasta, ¿por qué no decirlo? Aguascalientes ha tenido sus momentos y sus espacios del famoso ligue, conocer a la muchacha. Sí, claro, aquí también se llegó a dar eso. Se llegó a dar, y no solamente eso, cualquier criatura que en su momento, porque casi todos nos hemos salido algún día de la escuela a echarnos la pinta, era venir aquí. La cantera. Era una aventura tremenda y estábamos a 4 kilómetros de la ciudad. ¿Sí? Pero en aquel entonces entonces venirse en bicicleta o salir corriendo de la escuela antes de que se dieran cuenta que ya no estaba uno ahí,
y venirse corriendo para acá y a las 12 del día regresar porque había que estar en la escuela a la 1. Que no se diera cuenta el papá. Pero una hora de camino. Y era lleno de aventuras porque había que subir, alguna subida, y luego en el camino por ahí había un arroyo, donde todavía en ese tiempo, te estoy hablando de hace unos 30 años atrás, había pescaditos, entonces se entretenía uno de chamaco ahí que agarrando pescaditos. El laguito le Sí, llamaban. exactamente, el laguito. Era una aventura para todo mundo, o el 90% de la gente que es original de Aguascalientes sabe que se enseñó a nadar en la cantera y que si se echaron la pinta vinieron a nadar a la cantera. Sin duda, recuerdos muy bonitos y bueno, tratando de imaginar aquí a usted y a mí con una sardina y unas galletas saladas y no, un olvídate, squeeze. un squeeze. Sí, tendremos que ir a recorrer las otras partes de ese gran mundo y esa gran historia que es la Hacienda de la Cantera. Con mucho gusto, el día que gustes vamos. Muchas gracias. Con el orgullo de su maravilloso pasado a cuestas, don Jorge se retiró del lugar. Sin embargo, y a pesar de que el atardecer pronto caería, el equipo de indicios decidió recorrer, palpar y volver a ver aquellas huellas que un día constituyeron el legendario balneario. Ya estamos entrando a lo que era el balneario de la Cantera. Nos acompaña don Regino, que es ahorita encargado de estas secciones. Seguramente aquí en estas mesas, bueno, mucha gente, igual que Regino, igual que yo, se vivió una de las historias más importantes en el esparcimiento, lo que fue el balneario de la Cantera. Le voy a pedir a Regino que nos indique por dónde puedo accesar hacia la alberca. Sí, vamos a seguir. A primera vista y a pesar del crecimiento natural de la vegetación, los vestigios de aquella página histórica aún son palpables. Por aquí, por esta parte. Gracias, Regino. Vamos a pasar. Siguen conservándose estos árboles tan viejos. Estos árboles que permanecen y que en aquel entonces pues daban la sombra a las familias que venían a divertirse en esos domingos o esos días soleados de esparcimiento y sobre todo a nadar. Estamos ya entrando a lo que era la alberca, prácticamente los pasillos que daban hacia la alberca y me llama la atención. Vamos a ver este vestigio que es fundamental. Este es el primer escalón para el trampolín. Esa base que podemos ver ahí es la base del trampolín para la alberca que estaba del otro lado. Aquí, este tubo que estamos viendo y este escalón, la gente subía y se tiraba del trampolín a la alberca. La verdad es que muchos recuerdos para esa gente que mucho se divirtió aquí en la Cantera. Repleta de gente en los domingos, en los días festivos. Era una alberca de dimensiones muy grandes, una alberca que tenía, como ya nos dijeron, 3 niveles, tenía un chapoteadero en aquella parte, tenía esta parte que era menos honda y la parte más honda que se encontraba de aquel lado, pero que era una alberca común. Es importantísimo estar en este pedazo de historia. Obviamente estos árboles ya han crecido dentro de la alberca, no existían, estaba la alberca y de estos árboles que están de este lado, que son más viejos, también se tiraba la gente a nadar. Vamos a seguir caminando por estos pasillos. Imaginen la gente con su toalla, la gente mojada con sus guaraches, caminando por toda esa sección y podemos ver otras mesitas, la gente comiendo allá mientras sus hijos o sus familiares estaban nadando. ¿Hasta dónde llegaría la Cantera, el balneario de la Cantera? ¿Hasta dónde sería? Pues, todo lo que es nuevo, aquel lado, donde andaban ahorita ustedes, todo eso era la Cantera, a la orilla de Las Palmas, corre, acá va toda la orilla, donde eran las canchas de básquet, de la otra alberca vieja que está de aquel lado, sí, y da vuelta. Vamos a seguir caminando por estos árboles, por este cemento, por este concreto que fue pisado por muchas generaciones, que ya actualmente pues ya está prácticamente en desuso, pero que fue parte importante de ese esparcimiento. Vemos las mesas aquí, totalmente la gente sentada, disfrutando de un día bonito y bueno, allá la alberca.
Vamos a la cancha de básquetbol, que por supuesto pues también servía de esparcimiento del deporte de la sociedad de Aguascalientes. 1960 a 1990 fue el gran último auge de la cantera, aunque, como nos comentó don Jorge Morfín, este era un lugar que entre 1960 y 1990 fue su último gran auge, pero anteriormente ya se había dado el balneario de la cantera. Más mesas, podemos ver esta especie de kiosco, y ahí se sentaban las familias, incluso tiene sus escalones. Estaría de este lado, ¿no? ¿Cuál sería? Ah, aquella. Sí. Más vestigios de lo que era el balneario. Podemos ver aquí unas bancas de descanso. La gente, por supuesto, sentada aquí disfrutando de un día. Allá las mesas. Y de este lado podemos ya apreciar lo que era la cancha de básquetbol. Una cancha vieja, pero a final de cuentas una cancha adecuada para el momento en que se vivía y para el esparcimiento, el básquetbol. Este sería prácticamente el poste con el aro. El aro, el que sigue es el otro. Sí, aquí sería esta parte que ahora, bueno, una especie de, sirve de maceta, ¿no? Sí. ¿Estaría alguna bardita por aquí? Sí, la barda. La barda. Alrededor de la cancha, que sí, estaba con menos medio metro de altura. Sí. Y el mallada, nomás que ya las mallas ya la recogieron. Claro, y también los cuadros de la cancha de básquetbol, obviamente una cancha, insisto, pues acorde a su tiempo. Y allá estaría, allá podemos ver al fondo el otro poste que por supuesto era el soporte del otro aro. Yo creo que grandes recuerdos para gran parte de la sociedad en Aguascalientes. Claro. Yo creo que todos venimos alguna vez a nadar a la cantera. Sí, muchísima gente que vino a nadar aquí a la cantera. Así es, sí, de jóvenes. Todavía asistía don Antonio Morfín, que era el abuelito de Jorge Morfín. Así es, que era el que prácticamente vivía aquí en la cantera. En la cantera. Esta alberca que vemos acá es más reciente, digámoslo así, que la que vimos hace unos momentos, pero también ya tiene bastantes años. Era una alberca diferente, era una alberca con una rampa. Una rampa para nadar. Era otro tipo de alberca. Si podemos apreciar, allá al fondo está una rampa en donde por supuesto la gente entraba a la alberca, y conforme iba caminando hacia donde estamos nosotros, la alberca tenía una estructura diferente. Aunque bueno, ahora con ese desgaste ya, el abandono, pues se ha partido prácticamente el piso, pero sin embargo aquí se puede apreciar. Prácticamente la luz natural se está yendo. Fue un día extraordinario de recuerdos de lo que fue el balneario de la cantera. Sin embargo, queda pendiente, como lo prometió don Jorge Morfín, conocer otros aspectos de esa gran historia que fue la hacienda de la cantera. Seguramente nos esperan muchas sorpresas, pero sobre todo ir al encuentro de la historia, al encuentro del pasado.